Muy buenas costurillas, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Mariela y hoy vamos a hacer un bolso organizador. En la descripción del vídeo vas a tener el enlace para poder adquirir este patrón, como también el enlace directo a todos los materiales que utilicé para hacer este proyecto. Si no sabes cuál es la descripción del vídeo, tenés que darle a un botoncito que está aquí abajo que pone y más. Una vez que le des ahí se te abre una ventanita donde está toda la información que necesitas para poder hacer este proyecto. Cuando adquieras el patrón te va a llegar en formato PDF. Dentro de esta carpeta vas a tener el patrón imprimible, que es este que ves aquí, el cual tienes que imprimirlo y recortarlo por las marcas. Una vez que tengas el patrón digital ya impreso y cortado, simplemente tenés que posicionarlo sobre la tela, trazar y cortar todas las veces que indique el propio patrón. En esta carpeta, además de encontrar el patrón en formato imprimible, vas a tener la guía de patrones y una hoja de apuntes útiles. Voy a regalar este patrón en formato digital a las 3 primeras personas que comenten este vídeo agregando su dirección de correo electrónico. De esta manera voy a poder hacerles llegar el regalito de este patrón digital. Voy a enseñarte un poquito más de cerca todos los compartimentos que tiene este bolso organizador para que también tengas una idea de cómo es antes de ponerte a trabajar. Por la parte delantera de este bolso organizador tenemos dos bolsillos con fuelle. Este es uno que tiene bastante capacidad y es muy amplio, y este es otro al cual le añadí una solapa con cierre de botón. Por la parte de atrás del bolso organizador tenemos también dos bolsillos con fuelle, pero en esta ocasión no tienen solapa. Por los laterales vas a encontrar bolsillos pequeñitos que te pueden servir para colocar, por ejemplo, bolígrafos, alguna regla o incluso tijeras. Es un modelo con asas y luego en el interior tenemos un bolsillito. Es un proyecto muy versátil al que podéis cambiarle los compartimentos de los bolsillos a tu gusto y a tu comodidad. Esto, como siempre, es a elección tuya. Fuera de cámaras le agregué a este bolsito estos dos complementos. Te digo fuera de cámaras porque esto no está grabado en el tutorial, así que si estás interesada en que te enseñe cómo se hace una libreta de este tipo y un estuche pequeñito a juego, déjamelo en comentarios para poder apuntarlo a la lista de los próximos vídeos. Se trata de una libreta en formato A5 que lleva las mismas telas con la que hice el proyecto del bolso organizador. Por dentro tiene un marcapáginas hecho también con tela y un bolsillito para poder guardar el marcapáginas. Luego por dentro simplemente son folios de puntos o folios blancos. Además me pareció muy útil hacerle un estuchito pequeñito a juego que, aunque sea pequeño, tiene bastante capacidad. Ahora déjame recordarte que si te gusta el mundo de la costura creativa, te invito a que te suscribas al canal si todavía no lo has hecho y que actives la campanita para que YouTube te avise de cuando subo nuevo contenido. Te voy leyendo en comentarios. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima. Antes de empezar a coser vamos a hacer un recuento de todas las piezas que tenemos que tener cortadas. Empezamos por el patrón A, 2 de tela exterior, 2 de tela interior y 2 de estabilizador. Te cuento lo que hice yo con mi tela exterior. Como era un popelín muy fino, lo que hice fue entretelarla con una entretela termoadhesiva de algodón por detrás para conseguir así más rigidez en el proyecto. Si vas a hacer esto mismo, tenés que tener en cuenta que la entretela que vayas a adherir a la tela tiene que ser 1 centímetro más pequeña por todos los lados de la pieza. Entonces dijimos que necesitamos 2 piezas exteriores, que son estas bichí, 2 piezas interiores, que son también en tela bichí del mismo color, y 2 piezas de estabilizador. Vamos a seguir con el patrón B, que son los bolsillos exteriores. Necesitamos cortarlo 4 veces en tela y 2 veces en una entretela también termoadhesiva que sea finita. La entretela en esta pieza es opcional, pero si estás trabajando con un papelín que tenga poco cuerpo te recomiendo que lo hagas. Si vas a entretelar, también tenés que tener en cuenta que las 2 entretelas que cortes tienen que ser 1 centímetro más pequeñas por cada uno de los lados de la pieza. Cortamos solamente 2 piezas de entretela porque cada uno de los bolsillos va a estar entretelado solamente por una
uno de los lados. Si lo vas a hacer en los dos bolsillos entretelados por los dos lados, te va a quedar al final el bolsillo demasiado rígido y no vas a poder trabajar bien con él. Seguimos con el patrón C, que son las asas. Las puedes hacer en tela, entonces tendrías que utilizar este patrón, o también puedes usar cinta de algodón, de las típicas estas de mochila. Si lo vas a hacer en tela, tenés que entretelarlo y en los laterales de esta pieza tenés que dejar 1 centímetro, 1,5 centímetros sin entretelar, pero solamente por los laterales. Vamos ahora con el patrón D, que hay que cortarlo 2 veces en tela, y es el bolsillo interior. Esto no hace falta que lo entreteles ni nada por el estilo, simplemente 2 piezas en tela y ya está. Y por último el patrón E, que es la solapa del bolsillo exterior. Tenemos que cortar 2 veces en tela y 1 vez en entretela o estabilizador. Tenés que tener en cuenta que lo que vayas a utilizar para entretelar o para estabilizar tiene que ser solamente 1,5 centímetros más pequeño, pero por la parte de arriba. Listo el recuento de materiales, vamos a ponernos a coser. Vamos a empezar cosiendo el patrón D y el patrón E. Por lo tanto, voy a empezar antes que nada con el patrón D. Vas a coger tus 2 piezas de tela y vas a enfrentarlas derecho con derecho. Tenés que tener mucho cuidado y alinear muy bien todos los laterales. Cuando lo tengas bien colocado, vas a ponerle alfileres todo alrededor. En uno de los lados vas a hacer 2 marquitas de aproximadamente 3 dedos tuyos de distancia por donde no vamos a coser. Este huequito lo vamos a utilizar para luego darle la vuelta. Entonces vamos a coser empezando en una marca, rematamos, cosemos todo alrededor, llegamos a la siguiente marca y rematamos la costura. El patrón E lo vamos a coser de la siguiente manera. Vas a enfrentar derecho con derecho de tus 2 telas y luego por la parte delantera del bolsillo, es decir, la tela que sea el delantero del bolsillo, vas a colocar tu entretela o tu estabilizador. Recordá que por la parte de arriba tiene que ser 1,5 centímetros más pequeña. Cuando lo tengas enfrentado y bien alineado, colócale alfileres todo alrededor. Cuando lo llevemos a la máquina de coser vamos a hacer lo siguiente. Vas a empezar la costura en uno de los lados, rematás, coses alrededor y rematás. Por la parte de arriba no lo vamos a coser. Cuando hayas terminado la costura de estas piezas vas a hacer lo siguiente. Al patrón D lo que tienes que hacer es cortar las esquinas en ángulo, con mucho cuidado de no cortar la costura. Cuando ya tengas las 4 esquinas cortadas vamos a doblar el margen de costura en el que quedó el hueco para darle la vuelta. Yo estoy haciéndolo ayudándome con este rodillo que la verdad es muy práctico. Si no tenés, no hace falta, puedes hacerlo con la plancha, con los dedos o si no con una plegadera. Cuando tengas el margen de costura dobladito hacia adentro, dale la vuelta a tu bolsillo y saca bien las esquinas hacia afuera ayudándote con algún elemento punzante con la punta redondeada. A la solapa del bolsillo, es decir al patrón E, vamos a hacerle lo siguiente. Lo primero y más recomendable, si estás trabajando con un estabilizador que sea muy grueso, vas a rebajar solamente el estabilizador a tope, a que quede bien a ras de la costura, ¿ves? Como lo estás viendo ahí en imagen. Pero esto simplemente lo tenés que hacer si tu estabilizador es demasiado grueso, si es como de 1 milímetro o más. Una vez que tengas el estabilizador ya rebajado, a las esquinas que son curvas le vamos a hacer unos pequeños piquetes para que cuando le demos la vuelta a esta pieza, en esa zona la tela no quede tensa y pueda girar bien. Ahora que tenemos las 2 piezas del derecho, vamos a llevarlas a la plancha para aplanar bien las costuras interiores. Yo te lo traigo ya por acá planchado. El siguiente paso que vamos a hacer es al bolsillo, es decir al patrón D, le vamos a hacer una costura por la parte de arriba, rematando al principio y al final.
y a la solapa vamos a hacerle por la parte de arriba una costura en zigzag y luego todo alrededor le vamos a hacer una costura rematando al principio y al final. Ya tenemos estas costuras hechas, así que vamos a coger el patrón E, lo vamos a apartar para trabajar más tarde con él. Vamos a coger una pieza interior del patrón A, la vamos a doblar por la mitad como estás viendo en imagen y el patrón del bolsillo D lo vamos a también doblar por la mitad y vamos a pasarlo por la plancha para marcar este doblez. Cuando tengas los dos dobleces bien marcados, vamos a coger una regla y vamos a medir desde arriba hacia abajo 5 centímetros y vamos a trazar una línea recta con algún bolígrafo borrable de tela. Cuando ya tengas esta línea trazada y bien marcada, vas a juntar los dos centros de ambas piezas del bolsillo y del patrón A y vas a alinear el bolsillo con la marca que acabas de hacer a 5 centímetros. Cuando lo tengas todo bien posicionado, colócale alfileres todo alrededor. Lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura en forma de U rematando al principio y al final bien al borde de la tela. Si este bolsillo, por ejemplo, quieres hacerle divisiones, es el momento de hacerlo. Yo lo voy a dejar entero, pero puedes hacerle una división en el centro, hacer dos bolsillos o incluso hacerle divisiones aproximadamente cada 3 centímetros para poner, por ejemplo, bolígrafos. Cosido te tiene que quedar más o menos de esta manera, dependiendo, claro está, de las divisiones que le hayas hecho a tu bolsillo, y ahora tenés que pasarlo por la plancha para aplanar bien la costura. Una vez que lo hemos planchado lo vamos a apartar para trabajar más tarde con él y vamos a coger la tela que cortamos del patrón C, que son las dos asas de este bolso. Para hacer las asas vamos a doblar la pieza por la mitad como estás viendo en imagen, vas a pasarla por la plancha. Vas a llevar los dos extremos al centro de este doblez, vas a volver a pasarlo por la plancha y vas a volver a doblar sobre sí mismo y aplanar muy bien la tela con la plancha. Yo los traigo ya por aquí planchados, ¿ves? Acordate que esto lo puedes reemplazar por cinta de espiga o cinta de algodón del tipo mochila, no es necesario que lo hagas con tela. A mí es que me gusta mucho hacerlo con tela porque creo que queda mejor. Ahora vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer dos costuras en línea recta a cada uno de los lados en las dos asas. Cuando tengas lista esta costura, vas a apartar las asas a un lado porque vamos a trabajar más tarde con ellas. Vamos a coger ahora el patrón B, que son los bolsillos exteriores delanteros. Tenemos 4 piezas. Vamos a enfrentar derecho con derecho como estás viendo en imagen. Acordate que una de cada pieza de los dos bolsillos tiene que estar entretelada. Cuando tengas los dos bolsillos enfrentados derecho con derecho, colócale alfileres todo alrededor. Los bolsillos vamos a coserlos de la siguiente manera. Uno de ellos vas a hacer una costura en línea recta empezando por la parte de arriba, rematando, cosemos en forma de U y rematamos al final de la otra parte. Es decir, que una parte nos tiene que quedar abierta sin coser.
Y el otro bolsillo vamos a hacer una costura por arriba rematando al principio y al final y otra costura por abajo rematando al principio y al final. Los dos laterales no los vamos a coser. Cuando ya tengas los bolsillos cosidos y antes de darle la vuelta, vamos a cortar las esquinitas en ángulo como hicimos con el patrón del bolsillo interior. Lo vamos a hacer en las 4 esquinas en los 2 bolsillos. Ahora sí, como ya tenemos las esquinas cortaditas, vamos a darle la vuelta a estos bolsillos. Acordate que uno de ellos tiene que quedar cerrado por un lateral, entonces al darle la vuelta va a quedar como si fuera una bolsita, y el otro va a estar abierto por los dos laterales. Saca muy bien las esquinas hacia afuera, sobre todo en el que está en uno de los laterales cerrado, y emprolija muy bien las costuras. Para emprolijarlas lo más fácil es, una vez que le damos la vuelta, pasarlo por la plancha. Yo los traigo ya por acá planchados, ambos bolsillos, y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevarlos a la máquina de coser y vamos a hacer una costura en línea recta rematando al principio y al final, pero por la parte de arriba del bolsillo. Y con esta costura que hicimos a la parte de arriba de los bolsillos ya los tendríamos terminados, pero los vamos a apartar para trabajar más tarde con ellos. Ahora vamos a irnos al patrón A y vas a coger tus 2 piezas exteriores y tus 2 piezas de estabilizador. Vas a hacer lo siguiente, vas a juntarlas como estás viendo en imagen y vas a sujetarla muy bien con alfileres todo alrededor. Una vez que tengas ambas piezas sujetas con alfileres alrededor, lo que vas a hacer es llevarlo a la máquina de coser y hacerle una costura en zigzag por todos los lados de esta pieza. Yo te lo traigo ya por acá con toda la costura zigzag alrededor. ¿Ves? Te tiene que quedar una cosita así. Esta costura nos sirve para sujetar el estabilizador y que sea mucho más fácil trabajar luego. Ahora vamos a empezar a colocar los bolsillos. Vas a coger una pieza del patrón B del bolsillo que hicimos antes y vamos a empezar haciendo el bolsillo que tiene los 2 laterales abiertos. Por lo tanto, cogemos un bolsillo y un patrón A que esté ya con el estabilizador puesto. Vamos a hacer una marca desde abajo hacia arriba a 1,5 centímetros. Mira que la marca la estoy haciendo desde el lateral del cuadradito, ¿vale? Desde la esquinita del cuadradito hacia arriba a 1,5 centímetros. Una vez que tengamos esa marca lista, tenemos que buscar el centro de esta pieza. Así que vamos a medir con nuestra regla y vamos a marcar el centro. Cuando tengas la marquita del centro lista, vas a trazar una línea recta hacia abajo. Ahora en tu bolsillo vas a marcar también el centro. Si querés podés medirlo o en mi caso doblarlo por la mitad como estás viendo y le hago un par de marquitas arriba y abajo para luego unirlas con una línea recta ayudándome de la regla.
Ya tenemos marcado el centro de las dos piezas, del bolsillo y del patrón A, del patrón principal. Ahora vamos a juntarlo. Vamos a alinear el bolsillo con la línea que hicimos abajo, la que te estoy señalando en el vídeo, y vamos a alinear el centro del bolsillo con el centro de la pieza principal. Espero que me estés entendiendo, de todas maneras creo que en imagen se ve mucho mejor. Una vez que lo tengas bien posicionado, colócale alfileres en el centro, llévalo a la máquina de coser y hace una costura en línea recta, rematando al principio y al final solamente sobre el bolsillo. Como ya hicimos la costura en el centro del bolsillo, te tiene que quedar así, unido a la pieza principal, pero sin coser por los laterales ni por la parte de abajo. Vamos a hacer lo siguiente. Siguiendo la línea recta que hicimos abajo a 1,5 centímetros, vamos a alinearlo y a llevar el lateral del bolsillo juntándolo con el lateral del patrón A. Cuando lo tengas bien alineado borde con borde, sujétalo con pinzas o con alfileres. Vas a hacer lo mismo en el otro extremo. Alinealo muy bien con la línea que hicimos a 1,5 centímetros, junta borde con borde de las dos telas y sujétalo con pinzas o con alfileres. Si tenés etiqueta de tu marca, es el momento de colocarla para aprovechar la costura que vamos a hacer ahora en la máquina. Mis etiquetas me las hace Se Hizo la Magia, te voy a dejar por supuesto el enlace en la descripción por si te interesa. Vas a llevar la pieza a la máquina y vas a coser en línea recta, rematando al principio y al final, pero bien al borde de la tela. Ahora que terminamos de unir los bolsillos por los laterales, te va a quedar de esta manera. Un hueco muy grande entre ambos bolsillos. Vamos a hacer lo siguiente, vas a llevar toda esta parte del bolsillo a la parte izquierda, como estás viendo en el vídeo. Todo el sobrante del bolsillo lo llevamos a la parte izquierda aplanándolo muy bien. Cuando lo tengas así, vas a coger una regla y vas a trazar una línea recta desde este punto que está aquí en la esquina del cuadradito hacia arriba. Cuando tengas la marca lista, sujétalo con alfileres sobre la marca y hace exactamente lo mismo del lado contrario de la pieza. Ahora lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura en línea recta sobre la marca, rematando al principio y al final en ambos lados. Una vez que tengamos hechas estas dos costuras, nos van a quedar dos pequeños bolsillos que una vez terminemos este bolso, estos bolsillos van a estar en el lateral del bolso. Por lo tanto, va a ser muy útil para poder colocar algún que otro bolígrafo o regla. Ahora tenemos que hacer los fuelles de los dos bolsillos grandes. Para ello vas a llevar, como estás viendo en el vídeo, todo el sobrante de tela hacia arriba tratando de encontrar el centro. Una vez que lo tengas listo, lo llevas hacia abajo aplastándolo. Volvemos a repetir otra vez. Llevamos el sobrante de tela estirándolo muy bien, tratando de buscar el centro del bolsillo. Cuando tenemos el sobrante de tela bien planito, aplastamos con el dedo hacia abajo y se nos va a generar el fuelle. Tenés que acomodar muy bien la tela, fruncirla bien, que el doblez quede bien parejo, que esté centrado, y cuando lo tengas bien colocado y creas que está bien, lo sujetas con un par de alfileres por arriba y por abajo. Cuando tengas listo este fuelle, vas a hacer exactamente lo mismo con el otro bolsillo del lado contrario. Ahora que lo tenemos sujeto con la pinza, lo vamos a llevar a la máquina de coser y vamos a hacer una costura bien al bordecito, rematando al principio y al final.
Cuando ya lo tengas cosido, vas a llevarlo a la plancha insistiendo en el fuelle para que quede bien planito. Ya lo traigo por acá planchado, mira, ves el bolsillo, con esto consigue tener bastante más capacidad y a la hora de guardar las cosas nos va a quedar mucho mejor el organizador. Vamos a trabajar ahora con el otro bolsillo. Este bolsillo, acordate que en uno de los laterales está cerrado. En el caso, y por cómo estás viendo el vídeo, el lateral que tengo cerrado sería el derecho y el izquierdo me queda abierto. Esto ya depende cómo lo hayas hecho, es indiferente, la verdad. Ahora vamos a volver a hacer lo mismo que hicimos antes. Vamos a marcar desde la parte de abajo hacia arriba 1,5 centímetros. Estoy hablando desde el cuadradito, ¿vale? Desde la esquina del cuadradito hacia arriba, 1,5 centímetros. Vamos a trazar una línea recta empezando desde la esquina del cuadradito hacia arriba, como lo hicimos con el bolsillo anterior, pero esta vez vamos a trazar la línea sobre el patrón A. Cuando ya tengas las dos líneas bien marcadas, vas a coger tu bolsillo y vas a llevar la parte que está cerrada del bolsillo alineándola sobre la marca que hicimos en el lateral. Y también tenés que alinearla sobre la marca que hicimos abajo. Cuando lo tengas bien posicionado, colócale alfileres en los laterales y si querés también para ayudarte por la parte de abajo. Llévalo a la máquina de coser y hace una costura solamente en este lateral, rematando al principio y al final lo más al borde posible de la tela. Ahora que tenemos lista esta costura, vamos a hacer la otra parte del bolsillo. Vas a respetar la línea de abajo para que el bolsillo no se quede torcido. Vas a alinear el bolsillo con el borde de la pieza del patrón A. Sujétalo con pinzas o con alfileres como hicimos con la otra parte del bolso. Cuando tengas esto sujeto, volvé a coger tu regla y traza una línea recta en la esquina del cuadradito hacia arriba como hicimos con la otra parte del bolso. Ahora vas a ir a la máquina de coser y vas a hacer dos costuras, una en la marca que acabas de hacer y la otra bien al bordecito de la tela, rematando al principio y al final en ambas costuras. Ya tenemos estas costuras hechas y nos va a quedar toda esta tela para hacer dos bolsillos, entonces tenemos que repartir bien la tela. Para eso vamos a hacer lo siguiente, vas a buscar el centro de la pieza del patrón A, pero esta vez solo quiero que le hagas una marquita. Ahora vas a medir desde el lateral del bolsillo hacia adentro 20 centímetros y vas a hacer otra marquita. Entonces tendríamos una marquita sobre el bolsillo y una marquita sobre el patrón principal. Ahora lo que tenemos que hacer es juntar la marquita del bolsillo con la marquita del patrón A. Cuando tengas las dos marquitas bien alineadas, lo vas a sujetar con un alfiler. Una vez que tengas la marquita sujeta y alineada, con ayuda de una regla vas a trazar una línea recta desde la marca hacia abajo sobre el bolsillo. Y ahora sí que tenés la línea trazada, sujétalo con alfileres, llévalo a la máquina de coser y hace una costura en línea recta rematando al principio y al final sobre la marca. Ya tenemos lista la costura que hace que tengamos dos bolsillos. Ahora nos queda hacer los fuelles. Vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos antes, a diferencia de que los fuelles de este lado van a ser bastante más grandes, es decir, mucho más anchos que el estrechito que hicimos en la otra parte del bolso. Para hacer este tipo de fuelles no utilizo medida porque la tela se va acomodando sola. Cuando estéis trabajando en esta parte os vais a dar cuenta
que no se necesitan medidas, que se puede hacer a ojo perfectamente, porque la tela ayuda muchísimo siempre y cuando, claro, no tengamos una tela súper tiesa, ¿vale? Porque al ser popelín, pues la tela tiene más movimiento y nos ayuda bastante más a hacer este tipo de fuelles. Una vez que tengas listo este fuelle, vas a hacer exactamente lo mismo con el siguiente. De verdad que no te preocupes, que si no tenés medidas vas a poder hacerlo perfectamente. Lo único que tenés que jugar es con el tamaño en el que quieras el fuelle. Una vez que lo tengas listo, vas a llevarlo a la máquina de coser y vas a hacer una costura bien al bordecito, rematando al principio y al final, como hicimos en la otra parte del bolso. Cuando lo tengas cosido, llévalo a la plancha para aplanar muy bien los fuelles. Te lo traigo ya por aquí planchadito, mira cómo quedan ambos bolsillos. Y ahora vamos a colocar la solapa en uno de estos bolsillos. Vamos a colocarlo en el bolsillo de la derecha. Por eso mismo dejamos este trocito de tela sin poner bolsillo, porque si pusiéramos una solapa grande, el bolso terminado se doblaría así y la solapa quedaría mal doblada. Por lo tanto, dejamos el bolso de esta manera y la solapa nos va a quedar bien centrada en el bolsillo. Ahora, para colocar la solapa vas a coger una regla y vas a marcar desde el borde del bolsillo hacia arriba 1 centímetro y vas a trazar una línea recta. Sobre esta línea recta que acabamos de hacer vas a colocar la solapa de la siguiente manera. La vas a voltear, la ponemos hacia arriba como si estuviese la solapa abierta y procuramos de que la solapa quede centrada con el centro del bolsillo. Es decir, que no sobresalga la misma tela en ambos lados. Cuando lo tengas bien posicionado, sujétalo con alfileres. Vas a la máquina de coser y le haces una costura en línea recta rematando al principio y al final bien al borde. Yo te lo traigo por aquí cosido y ahora vas a bajar la solapa hacia abajo, la vas a acomodar y la vas a volver a llevar a la máquina de coser, pero esta vez vas a hacer una costura en línea recta sobre la solapa, rematando al principio y al final. Para que esta línea te quede bien recta, alinea el borde del prensatelas con el borde de la solapa y coloca la aguja en la posición central. Ahora que tenemos la solapa cosida, hay que colocar un botón. Yo voy a utilizar un botón de snap plástico. Para colocarlo busco el centro de la solapa a ojo, si querés podés medir, y con la ayuda de un punzón perforo la tela. Coloco la parte del botón que da por fuera, la parte circular, y luego coloco la otra parte del botón. Con la ayuda de la herramienta presiono muy fuerte para que se cierre. Ahora, algo a tener en cuenta a la hora de colocar la otra parte del botón. Date cuenta que este bolsillo tiene fuelle, por lo tanto tiene mucha capacidad. Así que cuando coloquemos el otro botón tenemos que hacer que la solapa vaya un poquito hacia arriba. Si lo colocamos con la solapa plana y ponemos el botón, luego no vamos a poder llenar bien este bolsillo, ¿vale? Así que nada, solamente 1 centímetro movemos la solapa hacia arriba y cuando lo tengamos bien posicionada, ves que queda como con holgura. Vamos a presionar con mucha fuerza el botón sobre la tela. De esta manera se nos va a quedar marcado el circulito y luego dentro de ese circulito vamos a hacer un puntito que es por donde perforaríamos la tela para poner la otra parte del botón. Ahí te voy a enseñar un poquito mejor. ¿Ves ahí el círculo que se hizo al presionar? Bueno, pues en el centro de este círculo voy a perforar la tela y colocar la otra parte del botón snap. Ya nos va quedando muy poco para terminar este proyecto. Vamos a coger el patrón C, que son las asas, y vamos a marcar desde el lateral hacia adentro 10,5 centímetros, de un lado y del otro en las dos partes de este bolso. Cuando tengas las 4 marcas listas, vas a coger tu asa y vas a colocar el asa desde la marca hacia adelante. Posiciónalas muy bien de tal manera que se alineen con el borde de la tela
Y esto mismo vas a hacerlo del otro lado del asa y de la otra parte del bolso. Cuando termines de posicionar las asas, comprueba en la medida de lo posible de que estén a la misma altura en las dos partes del bolso. Ahora vamos a llevarlo a la máquina de coser y vamos a hacer una costura de ida y vuelta sobre las asas bien al borde. Te recomiendo que esta costura la hagas por lo menos un par de veces para reforzar bien este agarre. Ahora vamos a proceder a cerrar el exterior de este bolso. Vamos a enfrentar derecho con derecho, vamos a alinearlo todo muy bien y vamos a colocar pinzas o alfileres todo alrededor. Lo vamos a llevar a la máquina de coser, vamos a rematar costura, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos y rematamos. Ahora que tenemos los dos laterales y la parte de abajo del bolso cerrado, tenemos que cerrar los extremos, las esquinas de abajo. Para ello vamos a enfrentar costura de abajo con costura lateral y vamos a abrir el margen de costura que tenemos dentro, de la manera que estás viendo en el vídeo. Cuando lo tengas bien abierto lo vas a sujetar con una pinza. Una vez que tengas los dos sujetos, vas a ir a la máquina de coser y vas a hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final en ambos lados. Ahora que ya tenemos cerrado por completo el exterior de nuestro bolso organizador, vamos a darle la vuelta y a ponerlo del derecho. Ahora vamos a dejar el exterior a un lado y vamos a trabajar con el interior, es decir, con las dos piezas del patrón A interiores. Enfrentamos derecho con derecho, alineamos muy bien y colocamos alfileres todo alrededor. En uno de los laterales vamos a hacer dos marquitas con un espacio de aproximadamente una palma nuestra. En estas dos marquitas no vamos a coser. Vamos a ir a la máquina y coseremos empezando, llegamos a la marca rematamos, no cosemos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos, giramos, rematamos, cosemos, rematamos, no cosemos en la esquina, volvemos a girar, rematamos y rematamos la costura. Ahora, cosidos los dos laterales y la parte de abajo, toca cerrar la base de las esquinas como hicimos en el exterior del bolso. Vamos a la máquina de coser y hacemos una costura en línea recta rematando al principio y al final en ambos lados. Ahora tenemos que unir el exterior con el interior. Para hacerlo tenemos que meter el exterior dentro del interior como estás viendo en imagen. Es muy importante que la tela exterior se toque con la tela interior, es decir, que vayan juntas bonito de tela con bonito de tela. Cuando ya lo tengas bien colocado, lo primero que tenés que alinear son las costuras laterales. Entonces vamos a abrirlas como estás viendo en el vídeo y vamos a enfrentar costura de exterior con costura de interior y una vez que estén así abiertas la vamos a sujetar con alguna pinza. Lo mismo vas a hacer ahora en el otro lateral. Cuando ya tengas los dos laterales bien unidos y bien alineados, ya podés colocarle pinzas o alfileres todo alrededor.
Cuando ya lo tengas todo sujeto con pinzas o con alfileres, lo vas a llevar a la máquina de coser y vas a hacer una costura todo alrededor, rematando al principio y al final. Para que esta costura sea más fácil, quita el brazo de tu máquina de coser para poder introducir la pieza por ahí. Cuando termines de coserlo, tienes que darle la vuelta por el hueco que dejamos sin coser en la pieza interior. Con mucho cuidado y muy poquito a poco, que tenemos muchas telas y mucho volumen dentro. Tienes que hacerlo muy despacito para que no se abra esta costura. Vas a acomodarlo muy bien, llevar el forro hacia adentro y el margen de costura tenés que llevarlo hacia abajo, como estás viendo en imagen. Lo llevas hacia abajo y tenés que ir acomodándolo con la ayuda de la plancha. Después de plancharlo, para que esto quede todavía mejor, lo que vamos a hacer es colocarle alfileres todo alrededor. Las alfileres tenés que clavarlas bien por el borde para que ayuden a bajar el margen de costura interior. Al mismo tiempo que estás colocando las alfileres, tenés que tener cuidado de que el forro no quede plegado ni se nos haga ninguna arruguita, porque si no lo vamos a coser con la máquina y va a quedar fatal. Vamos a tener que descoser y volver a repetir el procedimiento. Ahora que ya lo tenemos todo lleno de alfileres, vamos a ir a la máquina y vamos a hacer una costura alrededor, rematando al principio y al final. Y el último paso para terminar nuestro proyecto es cerrar el hueco que dejamos para darle la vuelta. Yo lo voy a pasar el rodillo para llevar bien el margen de costura hacia adentro, llevarlo a la máquina de coser y hacer una costura en línea recta, rematando al principio y al final. Cuando hayas terminado esta costura, lleva tu proyecto a la plancha para emparejarlo todo muy bien y por acá te lo traigo yo ya terminado. Espero de corazón que hayas disfrutado de este tutorial. Si es así, no te olvides regalarme un like y de suscribirte a mi canal si todavía no lo has hecho, activando la campanita para que YouTube te avise de cuando tengo nuevo contenido. Acordate que en la cajita de descripción de este vídeo tenés toda la información necesaria tanto de herramientas, tejidos como de los patrones de costura. Si vas a hacer este proyecto, no te olvides etiquetarme en Instagram utilizando @artilomariela y el hashtag talleresartilomariela. Estaré encantada de ver tu creación y poder compartirla con nuestra comunidad. Te mando un beso muy grande y nos vemos la próxima.